Eso solo pasa en las novelas de espías y resulta que también en la administración de Trump. Trump se enteró de que, según le informó la CIA, Tucker estaba negociando en secreto con el liderazgo iraní. Tucker también informa a los iraníes sobre las intenciones de Trump de atacar. La CIA comenzó a preparar un expediente sobre Tucker por traición e interés de Estados Unidos hacia un posible enemigo. Cuando el Ayatolá Jomeini, el líder supremo de Irán, dictador teocrático que gobernó el país con mano de hierro durante 37 años, fue asesinado en su búnker junto con un gran número de altos mandos iraníes. Nunca debieron juntarse en un solo lugar. Era peligroso en plena guerra y el Ayatolá se volvía más reservado. Vivía en un búnker tan profundo que al elevador le tomaba 5 minutos completos para llegar hasta él, lo que hacía que la posibilidad de atacar y eliminar al Ayatolá fuera extremadamente rara. ¿Cómo fue posible que el Ayatolá terminara en una posición tan vulnerable en presencia de tantos altos funcionarios del país? Lograron convencer al ayatolá de que no había ningún peligro, que podía salir tranquilamente del búnker con su familia y sus asistentes y reunir en un solo lugar a los líderes, tanto militares como políticos, ya que no existía ningún riesgo. ¿Por qué el ayatolá decidió que no había peligro? Interesante saberlo. ¿Y cómo participó Tucker Carlson en esto? Estamos en la Armada, donde toda una armada de bombas israelíes, las llamadas anti-búnker, podría caer sobre este objetivo, atacando todas las instalaciones y garantizando una destrucción estructural total, incluido el complejo Jamenei, que fue el más afectado por estos ataques. Pero, de nuevo, ¿por qué sintieron la necesidad de reunirse todos al mismo tiempo y juntos en un lugar que estaba sobre la tierra o al menos vulnerable a las bombas antibúnker? Quiero decir, no tienen bombas que atraviesen el centro de la Tierra. Si estás en un complejo donde bajar por el pozo del elevador toma 5 minutos, entonces estás completamente a salvo. El presidente Trump realizó una de las mayores operaciones de contrainteligencia de la historia. Sí, fue una poderosa operación psicológica. Tucker Carlson criticó la guerra y Trump lo invitó a la oficina oval. Ahí, conversando sinceramente, Trump le dijo a Tucker que no se preocupara, que él estaba faroleando que no habría ningún ataque, y el acercamiento de escuadrones de la Marina de Guerra solo fue presión a Irán para que firmara el tratado de no proliferación de armas nucleares, es decir, no crearlas ni producirlas. Trump le contó a Tucker sobre los planes de futuras negociaciones, sobre cómo va a presionar a Irán y también a Israel. Es decir, le dio a Tucker la impresión completa de que todo se dirige hacia una solución pacífica de este asunto y que el movimiento de tropas es solo una táctica. Y que ni Estados Unidos ni Israel siquiera planean atacar a Irán. Tucker informó esto de inmediato a sus contactos en Irán. Al organizar la reunión con Tucker, sabiendo que esto sería una señal para los iraníes de que no corren peligro ni se planea hacerles daño. Pero lo que mucha gente supone y que, creo, nunca podrá ser probado, o al menos no será probado en un futuro cercano, es que Tucker, quien aquí admite que tuvo contacto con los iraníes. ¿Y qué significa eso? Eso significa comunicarse con el gobierno iraní. ¿Y qué es el gobierno iraní? Bueno, el gobierno iraní es el ayatolá, él es el líder supremo. Dicen que Donald Trump usó a Tucker para reunir a toda la dirigencia iraní en un solo lugar, pues ellos se sentían muy seguros. A todos los mataron, literalmente, en las 24 horas después de la reunión de Tucker con Trump. Tucker estaba absolutamente furioso. Incluso dijo que lo que hizo Trump fue inhumano y horrible. Básicamente, claro, le preocupaba que los iraníes pudieran pensar que él, participó en sacar al ayatolá y a toda su familia de donde no se les podía alcanzar. Sabía bien que Tucker pasaba información a los iraníes por vías no oficiales. Trump utilizó a Tucker como agente de contraespionaje involuntario para hacer creer a Jamenei que solo estaba faroleando y no haría nada. Trump logró matar a Jamenei por la arrogancia de Tucker y ahora enfrenta problemas legales. Después de la entrevista con Putin, después de la fallida y traicionera visita a Israel y de la declaración de que Israel planea cambiar de patrón, es decir, dejar a Estados Unidos y tomar a la India.
Es totalmente absurdo, ¿no? Tras su declaración sobre la conspiración judía mundial y su apoyo a Qatar e Irán, estaba tan seguro de su impunidad que violaba abiertamente las leyes de los Estados Unidos de América y actuaba igual que Rosenberg. ¿Recuerdas a quienes dieron información sobre la bomba atómica a Stalin? Por cierto, a ellos los ejecutaron por eso, pero a Tucker no lo ejecutarán, aunque por otro lado tal vez deberían, ¿no? Y ahora hablemos de por qué van rumbo a Irán. Actualmente se aproximan 2.500 infantes de marina y buques de asalto anfibio de la Marina de Estados Unidos. Aunque hemos escuchado muchas veces que no habrá, como decimos, nuestras botas en el suelo de Irán. Bueno, en primer lugar, ya no vamos a creer en las palabras de los propagandistas. Antes no les creíamos y ahora mucho menos. Y en segundo lugar, quizá una parte de Irán no sea del Irán continental. Y técnicamente no habrá botas en el suelo de Irán, pero sobre eso se enterarán muy pronto. Y al final, damas y caballeros, al final una noticia que ni siquiera es noticia, sino una maravilla, yo diría, una flor, una joyita. Les va a encantar. El ataque a la isla Yark fue el primer paso en el juego de ajedrez llamado control de los flujos de petróleo. Yark es la principal terminal petrolera de Irán, por donde pasa aproximadamente el 90% de sus exportaciones de petróleo me refiero. Y fue precisamente a los objetivos militares y a la planta desalinizadora a los que Estados Unidos atacó recientemente, sin tocar en absoluto la infraestructura petrolera. La tarea es eliminar el poder y alejar a la población, no físicamente, sino al dejarles sin agua desalinizada, tendrán que irse. Un día antes del ataque, se supo que el buque de asalto anfibio Trípoli, con 2.500 infantes de marina a bordo, se dirigía hacia Irán. Oficialmente esa fue la declaración. Buscan reforzar la disuasión contra Irán y asegurar la libre navegación en el estrecho de Hormuz. Me pregunto cómo 2.500 infantes de marina en un barco pueden garantizar la libertad de navegación. ¿Quizá vamos a abordar barcos como piratas? ¿Qué hará el buque anfibio para disuadir a Irán? Ambos son elementos terrestres ofensivos. Son 2.500 personas que pueden ser llevadas a la costa y desembarcadas bajo la cobertura del poder de fuego de otros barcos, helicópteros, aviones de combate, portaaviones, etc. Junto con el Trípoli van varios anfibios más pequeños para desembarcar simultáneamente en varios lugares o desde diferentes lados de la isla, digamos, si es una isla. Y esto es una isla. En realidad controla el destino de la guerra, pues la isla Kark, bastión petrolero de Irán, quedó totalmente vulnerable. No diría que está totalmente vulnerable. El presidente Trump, incluso en 1998, mucho antes de su presidencia, hablaba de atacar la isla Kark para golpear a Irán. Mucho antes de ser presidente, a inicios de los 80, Trump decía que Irán podía detenerse fácilmente atacando la isla Kark. Es decir, esta idea no es nueva ni para el mundo ni para Trump. ¿Para qué lo haría? Esta isla a 18.5 millas de Irán es su principal bastión petrolero. El 90% del petróleo exportado del país viene de la isla de Kark. Y si Estados Unidos decide invadir completamente, tomar absolutamente la isla de Kark, el régimen se acaba, será puesto de rodillas, se puede afirmar que el régimen habrá terminado. Analicemos el daño que Estados Unidos e Israel han causado en los últimos 16 días al principal patrocinador mundial del terrorismo. No es agradable si eres del régimen iraní. Pero la isla de Kark podría ser un punto de inflexión, amigos, y realmente acelerar el final del conflicto. CBN dice, si le quitan Kark a Irán es el fin del régimen. ¿Creen que Trump desaprovecharía una oportunidad así? Sí, luego les contaré una historia con la que Trump se estuvo riendo buena parte de la tarde. Sí, bueno, los iraníes también pensaron en eso naturalmente sobre Kark, y no sabemos qué prepararon. Quizás trampas de minas, tal vez misiles dirigidos a Kark, no sabemos qué. Espero que el Mossad esté al tanto.
Tras el bombardeo masivo de Karg, Trump volvió a pedir la rendición de Irán. Pero en Irán, al parecer, no hay un centro que ejerza una dirección concreta. Y parece mucho que un grupo dice una cosa, mientras que otro al mismo tiempo hace algo completamente opuesto. Creo que el presidente Trump está preocupado. Por cierto, él le está dando a Irán la última oportunidad para una rendición incondicional. Creo que él teme que destruir la infraestructura petrolera de Irán cause un caos económico total, lo cual sería muy negativo para el pueblo iraní, al que el presidente Trump quiere ayudar. No queremos que la economía iraní colapse, ya que podría causar caos y desorden. Buscamos que el pueblo iraní esté lo mejor posible, como dice el presidente Trump. No queremos caos total. Destruir la infraestructura petrolera destruiría la economía de Irán. Los ataques en la isla de Karg destruyen su economía, pero no es fácil hacerlo. Ahí obviamente hay bombarderos de alta precisión que utilizan los Estados Unidos y ninguna de esas instalaciones petroleras resultó dañada durante la incursión masiva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la isla de Karg el viernes. Pero si lo analizamos y miramos hacia adelante, ¿cuál sería la mejor manera de asegurar la isla de Karg sin destruirla? Y de hecho, simplemente cortar cualquier línea de vida económica al régimen iraní, tomando el control de toda su industria petrolera en esa sola isla. Trump ya hablaba de esto hace casi 30 años para quienes dicen que actúa al azar y no sabe lo que hace. En serio. Trump mencionaba a Irán desde 1980. Busca videos antiguos en YouTube. En Irán viven unos 90 a 95 millones de personas. No queremos dejarles sin medios para subsistir. No queremos muertes por hambre ni migración a otros países. Queremos ayudar al pueblo de Irán. Nuestro objetivo principal es desarmar la dictadura teológica iraní, pero no a costa de destruir la economía y la vida del país. De nuevo, la infraestructura militar fue destruida en la isla de Karg durante el bombardeo del viernes. ¿Qué tan difícil sería, no quiero decir ocupar porque suena a algo a largo plazo, pero al menos desembarcar en esa isla y tomar el control de todo el petróleo y luego decirle al régimen, no hay salida de esto? Y ya se puede afirmar que para el régimen no hay salida, están muy debilitados. Y de nuevo, vamos a analizar los números, literalmente. Pero su único salvavidas económico ahora, Aitol, básicamente está en esa isla, aproximadamente, de nuevo, a 18.5 millas de la costa iraní en medio del Golfo Pérsico. Si toman eso, el propio régimen no tendrá ningún camino hacia adelante. Ustedes lo toman sin destruirlo por completo, lo que significa, si Dios quiere, que no habrá caos en las calles y toda la economía no colapsará. Así que casi el 100% de la flota militar, el 100% de la aviación y el 100% de la defensa aérea de Irán han sido destruidas. Las fortificaciones en la isla están inutilizadas, pero drones y misiles siguen activos. Pero incluso el 10% o tal vez incluso menos del 10% de lo que volaba, por así decirlo, antes, en el primer día. Ni los rusos ni los chinos podrán desembarcar ahí antes que nosotros. Irán no tiene fuerzas para mantener la isla y no pueden trasladar unidades ahí, no tienen con qué. Y tampoco tienen con qué atacar nuestros barcos de desembarco. No sabemos si solo los infantes de marina entrarán ahí o también los israelíes. Yo creo que solo nosotros. La entrada de Israel podría molestar a los musulmanes, así que probablemente esa parte la haremos nosotros. Israel no busca controlar los flujos de petróleo, pero Estados Unidos sí lo hace. ¿Para qué necesitamos eso? Miren, China puede dejar de suministrarnos antibióticos y tierras raras. Simplemente elegí esas dos cosas. Ya he hablado de ellas, por así decirlo, todos lo saben, ¿sí? En América no se fabrican antibióticos, compramos todo, el 90% viene de China. Y las tierras raras, por así decirlo, casi en todo el planeta están en manos de China. Y si ellos detienen el suministro de antibióticos, la gente empezará a morir en los hospitales, en sus casas. Y si detienen el suministro de tierras raras, simplemente no podremos producir mucha electrónica, incluida la militar. Necesitamos un contrapeso para que si China quiere asfixiarnos, podamos asfixiarlos primero. China requiere energía y madera, pero no produce petróleo ni gas. Así lo dispuso Dios.
Tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo, junto con Venezuela, incluso más que la OPEP y Rusia, creo yo. Al menos tenemos más que Arabia Saudita y Rusia juntas, seguro. Y si además el petróleo iraní, que llegará desde Irán, es controlado por Estados Unidos, entonces más del 20% del petróleo que se suministra a China estará en manos de Estados Unidos. O sea, China todavía puede chantajearnos, pero al precio de detener el suministro de petróleo para su industria. Es una invasión al territorio continental de Irán, una ocupación estratégica y probablemente temporal de una isla clave que pone al régimen de rodillas. Su arteria económica está totalmente cortada. ¿Y qué está haciendo Israel en ese momento? Las fuerzas de defensa de Israel entraron en Líbano y están creando una zona de amortiguamiento en su frontera norte hasta el río Litani, creo. Eso está a unos 25 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel, creo. Los libaneses están felices. Llevan muchos años sufriendo bajo el gobierno de bandidos que los roban y viven a su costa. El sueño de los libaneses, como lo recuerdo desde los años 70, era la amistad con los judíos, el turismo, comercio, convivencia, cabarets, teatros y boutiques. Así era antes de que la región fuera tomada por fanáticos que, por cierto, eran financiados por Irán y entrenados en Rusia. Cuando digo que el régimen se acabó, me refiero a que ya no es esa amenaza militar terrorista masiva y duradera que solía ser, siendo antes el principal patrocinador estatal del terrorismo mundial. El régimen iraní se acabó. Sus fuerzas militares aquí fueron derrotadas. Trump dijo hoy que han retrocedido al menos 10 años, quizá más. ¿El régimen podrá resistir esta tormenta? Recibimos un informe de que Mojtaba Khamenei y la mayoría de la alta dirección de Irán fueron asesinados. Mojtaba se salvó milagrosamente de la muerte, según escuchamos, pero está en muy mal estado. El ministro de Defensa, Pete Hegseth, dijo el viernes que Mojtaba no se siente bien. Es lamentable oír eso de Mojtaba. Pero ¿quién está manejando los asuntos en Irán ahora? Me parece que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es la versión iraní radical de la CSS, considerándose la vanguardia y guardianes de esto. Supongo que los círculos más extremos de la Guardia Revolucionaria, aunque todos son intransigentes, están tomando todas las decisiones ahora. Eso es lo que digo. Los pragmáticos del gabinete de ministros quisieran negociar las condiciones de la rendición. Y aquellos que saben que tienen un historial de asesinatos, fusilamientos, secuestros de la oposición, torturas, saben que no pueden rendirse. A ellos les harán lo mismo que ellos hicieron con los familiares de otros, quienes los capturen. Por cierto, sorprende la postura de la prensa en Estados Unidos y la postura de los países de la OTAN a los que protegimos a costa nuestra y de las vidas de nuestros jóvenes, dándoles la oportunidad de una vida normal. Empezó con España. No invertirán el 5% en defensa. Chicos, están invirtiendo. Solo porque la OTAN invierte todo, no lo haremos. No permitirán que aviones estadounidenses aterricen en bases militares de su territorio. ¿Qué? Tampoco enviarán su flota al estrecho de Hormuz para proteger el petróleo que les llega. Trump habló a grandes consumidores de petróleo como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña. Él dijo que cualquiera más que quiera participar en la protección del petróleo contra los ataques de Irán, venga aquí a escoltar su propio petróleo, a protegerlo de los ataques de Irán. Trump mencionó que varios países quieren unirse al proyecto, pero aún no vemos mucho entusiasmo. Francia informó que no enviará sus fuerzas militares ni navales porque no quieren intensificar el enfrentamiento. Alemania dudó sobre enviar más fuerzas a la región, diciendo que Estados Unidos e Israel pueden manejarlos solos. Australia también comentó que nadie los contactó directamente. No estaban en la lista, solo presentes, por eso no reaccionan. Japón dijo que aún lo analiza, mientras China rechazó y afirmó que Irán puede actuar como desee en Hormuz. Los demás por ahora guardan silencio. Trump no está nada contento con esa reacción. Escuchen,
Negociamos con otros países para mantener el orden en el estrecho y estamos recibiendo una respuesta positiva. Si eso sucede, perfecto. Y si no, tampoco pasa nada. Recuerden, por ejemplo, los medicamentos que produce la OTAN. Siempre estamos listos para apoyar a la OTAN. Les ayudamos con Ucrania y muchos como si pensaran que si no nos afecta, ayudamos. Sería interesante saber qué país nos apoyaría en algo tan trivial como mantener abierto el estrecho. Y en comparación, esto es pequeño, porque Irán apenas tiene poder. Otra explicación de Trump sobre las relaciones con los socios de la OTAN a quienes hemos protegido a nuestra costa por años. No necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, sin igual. No los necesitamos. Esto es interesante. A veces lo hago no porque los necesitemos, sino para ver cómo reaccionan, ya que siempre he dicho que si los llegamos a necesitar, muchos no estarán ahí. Me sorprendió mucho el Reino Unido porque hace 2 semanas les dije, ¿por qué no envían algunos barcos? Y él realmente no quería hacerlo. Le dije, no quieres hacerlo. Hemos estado con ustedes todo este tiempo. Ustedes son nuestro aliado más antiguo y gastamos mucho dinero en, ya sabes, la OTAN y todas esas cosas para protegerlos. Quiero decir, los estamos protegiendo, estamos trabajando con ellos en el tema de Ucrania. Ucrania está a miles de millas al otro lado de un océano enorme. No era necesario hacerlo, pero lo hicimos. Bueno, Biden lo hizo. Debo ser honesto contigo. ¿Engañaron a Biden como a un tonto en ese viaje? Pero trabajamos con ellos en Ucrania. Ya no necesitamos trabajar con ellos en Ucrania. Y luego nos dicen que tenemos un barco de minas por aquí. No quieren hacer nada. Yo creo que eso es simplemente terrible. No, estaba muy sorprendido. Le dije que solicitamos los 2 portaaviones que tenían, pero él no tenía muchas ganas de hacerlo. Y justo después de que terminó la guerra y los destruyeron, él dijo, quiero enviar un portaaviones. Le dije que no los necesito tras ganar la guerra. Lo necesito antes de que empiece la guerra. Por eso estaba muy molesto. No es que estuviera molesto, más bien estaba muy insatisfecho. Estoy satisfecho con el Reino Unido. Creo que ellos estarán involucrados, sí, posiblemente. Ellos deben involucrarse con más entusiasmo. Por años protegimos a estos países con la OTAN que somos nosotros. Puedes preguntar a Putin. Él nos teme, pero no le teme en absoluto a Europa. Él le tiene miedo a los Estados Unidos de América y al ejército que yo construí en mi primer mandato. ¿Cree que está equivocado? Cuando utilizas los servicios de alguien, cuando te ayudan en respuesta, tú debes, no estás obligado, no estás obligado, claro, pero como que la deuda lo exige. Llegar justo cuando te pidieron ayuda. Creo que es justo aquí y ahora. Comenzó la discordia en la OTAN y ya no era completamente unida, o digamos no unida en absoluto. Ahora acaba de pasar ese mismo gato negro, movió la cola. O quizá fue un ratón, pero en este caso fue el gato negro quien la movió. En general, parece que la alianza ya cumplió su propósito, y con la nueva distribución de fuerzas y relaciones, tal vez sea necesario disolverla y comenzar nuevas negociaciones con quienes realmente se apoyan entre sí. No solo para protegerse de Rusia, también por otras razones. Sí, tiene el mismo enfoque y entendimiento de la libertad, algo que no tenemos con la Europa actual. Naturalmente, cuando Estados Unidos tome la isla de Hark, eso ayudará a detener todos los suministros de petróleo desde Irán. El petróleo iraní ya no se moverá sin que lo sepamos. Es un paro total y la muerte financiera del régimen. Por otro lado, Estados Unidos podrá reducir mucho los ataques a los petroleros. El control de la isla de Yark y escoltar los petroleros prácticamente aseguran el paso seguro del petróleo. Al menos, eso espero. Por otro lado, nuestros muchachos en la isla y en los barcos de escolta estarán mucho más expuestos a los ataques de drones o misiles de Irán, que naturalmente todavía les quedan. Eso ya sucedió de hecho en los años 80, si lo recuerdas. Pero sin los drones actuales que los iraníes pueden lanzar desde las costas desde cualquier punto, la isla de Yark está a 30 millas de la costa, así que para misiles y drones no es lejos. Si no se eliminan todas las capacidades de Irán para atacar barcos, se puede esperar que intenten matar a la mayor cantidad posible de militares estadounidenses.
con el objetivo, por supuesto, de crear una situación explosiva y antibélica en los Estados Unidos. La captura y ocupación de la isla, por un lado, puede ayudar a restablecer el flujo de petróleo, no solo petróleo, gas natural licuado, otras cosas, por el estrecho se transporta de todo. También puede caldear la situación y causar divisiones entre coaliciones y tensiones diplomáticas. Pero lo principal sigue siendo las muertes de los marines estadounidenses. Si eso sucede, y señores, como sin bajas, prácticamente siempre hay pérdidas. Entonces los ataúdes que llegan a Estados Unidos. Y de nuevo, no es nuestra guerra. Eso afectará mucho la percepción aquí sobre lo que ocurre en Irán. Entrar en la guerra fue un enorme riesgo para la administración de Trump. Y ahora, en no más de, desde mi punto de vista, 2 semanas, sabremos si ese riesgo estará justificado o si llevará a la derrota de los republicanos en las elecciones de noviembre. Eso es. Ahora vamos a analizar qué es lo que probablemente sucederá con esta guerra y en relación con ella, con los Estados Unidos o en los Estados Unidos de América. Hasta finales de marzo, Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. Ha neutralizado todos los posibles, por así decirlo, puntos de resistencia de Irán, es decir, cualquier posibilidad de disparar contra barcos, contra vecinos, contra Israel, lo que potencialmente podría llevar a la caída del régimen. Pero entonces el sentimiento que hoy está en contra de esta guerra se convertirá en alegría. Que fue corta, que la ganamos, que no hubo muchas víctimas. Ahora son alrededor de 10 personas. Luego, es importante que el petróleo vuelva a su precio normal, que la gasolina baje y que la economía vuelva a funcionar. Esto genera optimismo en las redes sociales, que de hecho harán que la población olvide el temor a un conflicto largo, problemas interminables, ataúdes y cosas por el estilo, así como los altos precios como consecuencia. Entusiasmo por liberar al mundo de la amenaza de Irán, la bomba atómica, el terrorismo y volver a la normalización petrolera. Si en Irán hay un nuevo gobierno, eso aumentará el entusiasmo por el fin de la guerra. Entrar en la guerra fue arriesgado. Es necesario un final rápido y desde mi punto de vista parece inevitable la captura de la isla de Yarg. No hay esperanza en los socios y no está claro quiénes son, dónde están, si realmente son nuestros socios o no. Pero Irán nos dio otra sorpresa que simplemente te va a dejar boquiabierto. Parece que el líder electo de Irán, Ayatollah Saidov, es hijo del Ayatollah, pero júzguenlo ustedes mismos. Oh, por Alá, amigos. Salí de mi armario de misiles y me siento libre, feliz y enojado conmigo. Ahora, según la tradición, debo lanzarme de un edificio. Ahora explicaré lo que vieron. Espero que sepan lo que significan los colores del arco iris y por qué quienes los usan suelen ser lanzados desde los techos de edificios altos en Irán. ¿Ya lo adivinaron? Debo decirles, aunque ya tenemos la piel gruesa cuando se trata de noticias que pueden sorprendernos. Esta noticia simplemente nos dejó en shock. El Ayatollah Gay, resulta que este Ayatollah Gay es el nuevo líder supremo de Irán, gay, y Trump lo sabe. Y su reacción fue impagable. Y soy lo suficientemente mayor como para recordar cuando el ex líder de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo esto. Subtítulos por Dima Torsok. En Irán no hay homosexuales, a diferencia de su país. En nuestro país no existe eso. Irán. No tenemos ese fenómeno. No sé quién les dijo eso. Como en la Unión Soviética no había sexo. No había y ya. Como dijo el expresidente de Irán, allá no hay homosexuales. Se sorprenden al saber que la inteligencia de Estados Unidos indica que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, podría ser ga, y que su padre, el difunto Ayatollah, temía que no fuera apto para el cargo por ello. Trump no pudo evitar reír a carcajadas durante la sesión informativa sobre datos de fuentes. Otros en la sala también rieron y se unieron al presidente, y un alto funcionario de inteligencia siguió riéndose varios días, según alguien cercano.
La impactante afirmación fue reportada por el Post, un representante de inteligencia y otra persona cercana a la Casa Blanca. Las tres fuentes aseguran que, aunque suene increíble, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran verídica esta acusación y no un intento de socavar la autoridad de Jamenei, de 56 años elegido sucesor de su padre. Por supuesto es su derecho y naturaleza, pero arrojaban a los homosexuales desde techos, los empalaban, mataban, torturaban y cortaban, todo dirigido por el padre de nuestro héroe, el ayatolá Ali Jamenei. Pero ahora, si éste sobrevive, los gays serán eliminados bajo su sabia dirección. Por cierto, siempre me decían que los gays son más suaves, más civilizados, menos sanguinarios que los heterosexuales. Siempre me lo decían así, no sé por qué. Y por la muerte de los judíos, la muerte de los estadounidenses, la muerte de los infieles, la muerte de los que no usan el hijab correctamente, la muerte de los que rezan de manera diferente. No a quien debe ni cuando debe, ellos son más blandos que nosotros. Persona dulce, amable y compasiva, con sonrisa bondadosa de cocodrilo. Tuvo una relación sexual prolongada con su mentor de la infancia. Cualquiera que haya servido en un país musulmán entiende lo grotesca y repugnante que es la tradición de los ladyboys. Pregúntale a cualquiera que haya servido en Afganistán. La fuente dijo que la inteligencia señalaba un romance con una persona con la que trabajaba en la familia Jamenei. Mojtaba, herido en un ataque donde murió su familia, hacía propuestas sexuales agresivas a sus cuidadores, posiblemente por medicamentos fuertes. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no tienen fotos de atracción sexual hacia hombres, pero las fuentes insisten en que la información es confiable. Bien. Uno afirmó que viene de una de las fuentes más protegidas del gobierno. El presidente Trump ya se ha reído de esto desde hace tiempo. Que esto llegara al más alto nivel muestra cierta confianza. La supuesta orientación sexual de Mojtaba ha generado rumores en Irán desde el accidente de helicóptero que mató al presidente en 2024. El gobierno de Estados Unidos considera esta información confidencial. Trump descartó a Mojtaba como un peso ligero y un candidato inaceptable para líder supremo de Irán. Muchos lo consideran alguien que no cederá ante las exigencias de Estados Unidos y no abandonará el programa nuclear de misiles balísticos. Bueno, ¿qué les parece la noticia? Para que quede claro, los rumores existían desde hace tiempo. Pero ahora, cuando Mojtaba está bajo los efectos de las drogas y no controla su comportamiento, intentó acosar a hombres. Acosar seriamente a quienes lo cuidaban en el hospital, y no solo a uno. Por eso, las agencias de inteligencia globales concluyeron que los rumores que antes creían tales podrían ser ciertos. Y parece que esa fue una de las razones por las que entonces Ali, el papá, no quería que su hijo ocupara ningún cargo, sino que solo estuviera en su oficina y lo ayudara, pero sin sobresalir demasiado. ¡Qué broma cruel la del hijo con el régimen de Ayatollah! Ok, con esto considero que hoy estuvo increíblemente divertido. Información, ¿verdad? Al inicio sobre Tucker Carlson fue maravilloso. Damas y caballeros, suscríbanse y den clic en la campanita para no perderse nada. Y entonces, primero, recibirán toda la información necesaria a tiempo y segundo, el algoritmo sabrá que a muchos les gusta y quieren recibir esa información. Ellos ven principalmente la campanita y entonces esa información se difundirá más. Sin campanitas no se difundirá y seguiremos en nuestra burbuja. Adiós.